Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es miércoles 10 de junio del año 2020. Nuevamente con esta serie de videos donde estoy analizando el sexenio de José López Portillo, que fue presidente de México de 1976 a 1982. Yo les he comentado que para nosotros en aquel tiempo era normal ver que el gobierno era dueño de empresas. Era normal para nosotros, no nos causaba ninguna extrañeza que el gobierno mexicano fuera el dueño de ferrocarriles nacionales, que fuera dueño de hospitales como el Seguro Social, de hospitales como el Fobiste, que fuera dueño de Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, de empresas, digamos, como de aviación. Entonces, para nosotros crecimos en ese ambiente y era algo normal, ¿verdad? Eran empresas muy grandes. No se nos ocurría que un particular pudiera ser propietario de empresas de ese tamaño. Estoy hablando también de empresas, por ejemplo, siderúrgicas, AMSA, Sicarza, Lázaro Cárdenas Las Truchas, La Cangrejera, es decir, Teléfonos de México y infinidad de empresas, y Mevisión, las de estas de televisión. Entonces, para nosotros era muy normal que el gobierno fuera propietario, no lo veíamos nada extraño. Les he comentado incluso que muchas personas peleaban por ser empleados del gobierno, porque básicamente los empleados del gobierno tenían garantizados que se cumplieran las leyes que marca la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Les comentaba yo lo que me había tocado vivir cuando fui en unas vacaciones empleado en una frutería y posteriormente que había sido empleado o trabajador en la empresa donde trabajaba mi papá. En una trabajaba 12 horas diarias toda la semana, incluido el domingo, o sea, no había día de descanso. Me pagaban 50 pesos diarios. En cambio, en la empresa cuando trabajaba mi papá, trabajaba 8 horas diarias, solamente 5 días de la semana. Me pagaban la semana completa, se descansaba sábado y domingo. Me acuerdo que me pagaron, por ese mes que trabajé, me pagaron aguinaldo proporcional. Y posteriormente me mandaron llamar porque también me dieron reparto de utilidades. O sea, para mí era algo verdaderamente muy interesante, mientras que en una empresa, en un negocio particular, yo ganaba 350 pesos por semana, trabajando todos los días de la semana, 12 horas, y que inclusive me quedaba tiempo extra para ayudar ahí al negocio. Y en cambio en la otra empresa ganaba yo 1,200 pesos semanales. Entonces era una diferencia gigantesca. Y eso es lo mismo que ocurría cuando alguien trabajaba en empresas que eran pues del gobierno, ¿verdad? Estamos hablando de los trabajadores petroleros, los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, pues eran los trabajadores que tenían los mejores salarios y las mejores prestaciones. Entonces, para inclusive al contrario, las personas pues pensaban, yo pienso, que hubiera más intervención del Estado porque te garantizaba que se te cumplieran pues las leyes laborales, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo nosotros veíamos con mucha normalidad esta situación. También veíamos con mucha normalidad, ¿no? Yo sí lo veía, que la mayoría de los puestos públicos estuvieran a cargo del Partido Revolucionario Institucional. Prácticamente todos los gobernadores de los estados eran del PRI, todos los senadores de los estados, los 62 diputados, 31 62 diputados, los 62 pertenecían al PRI. El regente de la Ciudad de México era del PRI. Sí había algunos diputados de oposición en la Cámara de Diputados Federal, y seguramente también había algunos diputados de oposición en los gobiernos estatales. Y también había algunos presidentes municipales de oposición en alguna parte del país. A mí no me había tocado ver en aquel tiempo ningún, a ningún presidente municipal que no perteneciera al PRI. Entonces esto era el común denominador en el país y lo veíamos con mucha naturalidad. Hay una cosa que también se empezó a poner
en estos dos gobiernos, estoy hablando de Luis Echeverría y de López Portillo, fue que empezó a haber un incremento en la inflación. Yo ya les había comentado en un video anterior que al final del gobierno de Luis Echeverría hubo un ajuste cambiario, es decir, una devaluación. Esta más que nada se debió a que el país había estado teniendo altas tasas de inflación. Años después, pues, recientemente se menciona que por muchos años los mexicanos nunca vivimos inflaciones de un dígito, que era el común denominador de la economía mexicana antes del gobierno de Luis Echeverría, que se vivían inflaciones menores a un dígito. Entonces, a partir del gobierno de Luis Echeverría y López Portillo en adelante, hubo una cuestión en la que hubo cada año mayores tasas de inflación, y también se estuvieron dando mayores tasas de interés en los bancos. Si tú tenías ahorros en un banco a tasa fija, por decirlo así, te daban mayores rendimientos, ¿verdad? Y uno suponía que era una muy buena idea ahorrar porque te estaban dando altas tasas de interés, pero si uno hacía la deducción entre inflación y la tasa de interés que te otorgaba el banco, normalmente era negativa, ¿verdad? Aunque fuera muy alta lo que te daba el rendimiento del banco, siempre era menor a la tasa de la inflación, ¿verdad? Eso lo empezamos a vivir en estos gobiernos. Yo les he comentado que los análisis normalmente de este sexenio, todos fueron hechos a posteriori. Yo cuando estaba ese gobierno en funciones, como les comento, yo todo eso lo veía como algo normal, y creo que la mayoría de los mexicanos lo veíamos como algo normal, sino que fue al final de su gobierno cuando ocurre la crisis económica, que fue muy fuerte. A mí, por ejemplo, generó que ya no pudiera continuar mis estudios que estaba realizando en el extranjero, porque ya no había dólares primero, porque mi papá perdió el empleo, porque se empezó a vivir una crisis económica muy fuerte. Entonces es a partir de ahí donde empieza uno a hacer análisis. Desde entonces, ¿qué fue lo que pasó? En todo ese periodo de gobierno, la mayor parte del gobierno de López Portillo, yo no me enteré, no me di cuenta que estábamos viviendo un auge económico. De haberlo sabido, lo habría aprovechado mucho mejor. Entonces, yo pienso que una de las lecciones que nos da un gobierno como es tomar conciencia de qué es lo que estamos viviendo, y si la crisis económica que estamos viviendo o el auge económico que estamos viviendo es algo normal o es producto de una coyuntura política nacional o internacional. Entonces, en el caso que nos ocupa del gobierno de José López Portillo, estábamos dentro de una crisis internacional de la cual yo todavía no tenía idea, y que me costó a mí mucho tiempo y mucha, pues no sé, búsqueda de encontrar información, qué es lo que había estado ocurriendo. Ya cuando ocurre esta crisis, que ya no había cómo resolverla, ¿verdad? Ya estaba ahí, ya no se habían hecho los ahorros que se tenían que haber hecho, no se había aprovechado el auge económico como hubiera sido necesario, así como hubo despilfarro de parte del gobierno, que mucha gente lo dice. También hubo mucho despilfarro de parte de los ciudadanos, que estuvieron recibiendo durante todo este tiempo ingresos adicionales, ¿verdad? Que pudieron haberse aprovechado para hacerse de una propiedad o mejorar la vivienda en la que uno habita, ¿verdad? Entonces, pues eso, cuando uno despierta de esa situación, cuando de repente, cuando faltan 6 meses para concluir la administración, de repente se nacionalizan los bancos, ya no se venden, ya no se pueden conseguir dólares
de manera legal, por decirlo así, porque hay control de cambios, se manejaron diferentes tipos de precios del dólar, hubo precio libre, había otro controlado por el gobierno, había 3 tipos de cambio. Cuando uno de repente ahorita critican el gobierno venezolano, bueno, hubiera sido bueno que a ustedes les hubiera tocado vivir esa experiencia. Por eso es que tomé la decisión de hacer estos videos tratando de contextualizar lo que a los que nos tocó vivir, cómo fue que pues vivimos aquel tiempo, y posteriormente cómo a mí me tocó empezar a desglosar todos los acontecimientos que me tocó vivir, y que en un momento dado yo no tenía todas las cosas, por decir, por toda la información junta, ¿verdad? Entonces, ya con el paso del tiempo, empiezo a analizar, empiezo a enterarme de que lo que había pasado es de que había una crisis petrolera a nivel mundial, y México trató de aprovecharse de ella para crecer lo más que se pudiera durante estos 2 gobiernos, a sabiendas que tarde o temprano iba a tener una conclusión, y según ellos, según el gobierno, en ese periodo de auge, ellos iban a tomar las medidas para prevenir la crisis económica, ¿verdad? ¿Y cuál fue su estrategia? Era utilizar los excedentes petroleros en la compra de empresas, es decir, como invertir en bienes raíces, comprando equipos de fútbol, comprando fábricas, la mayoría de ellas en problemas económicos. Estamos hablando, por ejemplo, la fundidora de Monterrey, es un caso muy emblemático de ello. El equipo de fútbol Atlante, incluso fueron dueños, creo que de una discoteca, no estoy muy seguro si el nombre, si es la Baby O, que está en Acapulco, llegó a estar en manos del gobierno. Cuando concluye el gobierno de López Portillo y ya estamos dentro de la crisis económica, recuerdo una entrevista que le hicieron al presidente. Una reportera le preguntó: señor presidente, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Dijo: bueno, ahora estoy diciendo que era lo que venía al futuro. Estoy hablando de gobiernos posteriores. Ya no lo iba a hacer él. Dijo: bueno, ahora lo que va a pasar es que ahora vamos a empezar a vender lo que compramos cuando tuvimos el auge petrolero. Así, es decir, ¿cuál va a ser la estrategia ahora en adelante, después de la crisis? Bueno, ahora vamos a vender lo que compramos cuando tuvimos el auge petrolero. Es una entrevista que me tocó escucharla. Entonces, quiere decir que eso quitó la máscara completamente. ¿Cuál había sido la estrategia del gobierno durante este periodo de auge? Es decir, tratar de que el gobierno incrementara su patrimonio, ¿verdad? Estamos hablando de refinerías, cuestiones así de petroquímica, y muchas empresas, por ejemplo, Sicarsa se construyó, la termoeléctrica, la carboeléctrica, todas estas empresas que el gobierno se apropió. Entonces López Portillo dijo: bueno, ahora la estrategia a futuro va a ser, bueno, ahora vamos a vender lo que compramos en este periodo de auge. Bueno, espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. Saludos a todos, estamos en contacto. Los invito a ver mis próximos videos, como ya les he dicho, en la página de YouTube como Tigre Monclova todo junto, o en Twitter como Gus Monclova todo junto. Saludos a todos y estamos en contacto. A la próxima, bye.